Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a presentar un programa realizado en Python, el cual nos sirve para resolver mecanismos vía la manivela, partiendo desde análisis cinéticos y cinemáticos. Antes de partir con la explicación del código y de la demostración de este programa, vamos a ver un análisis cinemático de este mecanismo, el cual parte de lo que son posiciones, velocidades y aceleraciones. Asimismo, también vamos a ver lo que son las fuerzas en cada punto para un análisis cinético. Aquí, por ejemplo, tenemos las reacciones en el punto A, en el punto B y en el punto C. Así como también tenemos un momento en la manivela, la fuerza acá, una normal y una fuerza de fricción en la corredera. En este caso, el problema que vamos a demostrar es este. Y estos serían nuestros datos de entrada, en los cuales son la longitud de manivela, longitud de la biela. En este caso no tenemos excentricidad en este problema. Y todo está dado en metros. Los datos cinemáticos. Y estos serían todos los datos que pondríamos en el programa. Y nos tendrían que arrojar las respuestas que están acá. Estos son los resultados esperados. Bueno, procedemos a hacer la explicación y demostración del programa. Bueno, ok, ahora me toca a mí explicar el código que hemos utilizado. Básicamente, esto explica el funcionamiento del análisis cinemático y cinético de un mecanismo biela y manivela. Ahora, a continuación, voy a explicar de una manera sencilla para que se pueda entender. Bueno, el código está realizado en Python. mm, para que sea un poco más accesible y capaz un poquito fácil de entender, quizá. Pero empezando por las cuatro primeras líneas, por así decirlo, tenemos que importar las librerías necesarias. Por ejemplo, lo que es el NumPy para los cálculos matemáticos, fsolve y Skippy Optimize para resolver las ecuaciones no lineales. Y bueno, tkinder para crear la interfaz gráfica del programa que a continuación lo voy a presentar. Ahora, a partir de la línea 6, como podemos observar acá, el cálculo cinemática, eh, empezamos por hallar la posición, como está acá. Entonces, esta función va desde la línea 8 hasta la 32, que nos sirve para obtener la posición del sistema, ya sea el ángulo de la manivela, el ángulo de la biela, la posición de la corredera. Ahora, dependiendo del valor de entrada, la función calcula las otras variables. Por ejemplo, si se da el ángulo de la biela o de la manivela, se calculan los otros dos usando la trigonometría. Y bueno, si se da directamente la posición de la corredera, se resuelve su sistema de ecuaciones no lineales para esta. Ahora, a partir de el siguiente bucle, por así decirlo, calculamos la velocidad. Ahora, eh, esta función es básicamente similar, pero con velocidades. Si nos da la velocidad angular de la manivela o de la biela o la velocidad de la corredera, el programa analiza y hace los cálculos usando relaciones trigonométricas. De la misma manera sucede si nos da la velocidad de la corredera. Esta utiliza un sistema de ecuaciones. Ahora, en la parte de la aceleración es prácticamente lo mismo. Esta función sigue el mismo patrón de las demás. Entonces, se toman en cuenta tanto las aceleraciones angulares como lineales y si hace falta se resuelven ecuaciones para obtener las que no se conocen. Ahora, a partir de la línea 79, si no me equivoco, estamos el cálculo de la cinemática, o bueno, la aceleración. Entonces, esta sí es un poco extensa, porque como podemos apreciar, vemos acá los diferentes aceleraciones, como es centro de masa,
de la manivela o de la biela y tenemos que descomponerlas en componentes normales, tangenciales y totales, como podemos ver, que es la suma de las anteriores que ya mencioné. Ahora, también tenemos que usar los radios de giro y los ángulos de fase, que en el programa es bastante importante estos datos, o si no tenemos esos datos, podemos calcularlo también de la misma manera. Ahora, a partir de esta línea, retomamos lo que es la función de calcular la inercia. ¿Ok? Entonces, calculamos la inercia, que es simplemente la fórmula de inercia I es igual a m por k cuadrado. Entonces, para la biela y manivela. Es importante saber porque este dato nos va a ayudar para poder resolver los diferentes problemas que vamos a presentar a continuación, o que presentó mi compañero anteriormente, pero resolviéndolo con el programa. Ahora, eh, posteriormente podemos apreciar que a partir de la línea 114, o bueno, no, 130, hacemos uso de la resolución del sistema de fuerzas, ¿ya? Ok, y teniendo los parámetros, teniendo todo, hacemos este sistema de fuerzas donde se arman las matrices como podemos apreciar a continuación. Todo esto es lo que hemos aprendido para poder resolver en un sistema de biela-manivela. ¿Qué es lo que hace? Esta arma las matrices para resolver en un sistema de ecuaciones que representa todas las fuerzas y las uniones del mecanismo. Y esta incluye las ecuaciones de Newton y los momentos, como podemos apreciar. Ahora, eh, también dependiendo del usuario, si nos da una fuerza o un momento, el sistema se ajusta y lo resuelve con este comando de acá que utilizamos. NP lineal solve, por así decirlo. Entonces, esto nos ayuda mucho para poder resolver los tipos de ecuaciones y matrices que hemos utilizado anteriormente. Ahora, sin utilizar un poco más palabras técnicas, eh, a partir de la línea 200, bueno, 220, por así decirlo, tenemos lo que es la sección de la interfaz, porque nuestro programa no va a verse todo esto, simplemente tenemos que hacer una interfaz para que el usuario pueda colocar los datos que requiere para que pueda ser un poco más ameno y más didáctico para el programa y para la persona. Entonces, estamos definiendo las funciones que generan las secciones de entrada para la interfaz de nuestro programa. Por ejemplo, estamos creando los botones, las variables y cómo se va a usar como entrada en el programa. Como podemos apreciar acá, crear sección entrada, un bucle for, entrada, etcétera. Crear ventana de parámetros, porque también hay bastantes parámetros que esta también abre una nueva ventana para ingresar, por ejemplo, los parámetros dinámicos del sistema, ya sea masa, radios de giro, fricción, gravedad, si en caso hubiera en el problema que el usuario quisiera colocar. Ahora, a partir de el siguiente código es que mostramos los resultados. Si no me equivoco, está acá. Ok. Mostramos los resultados de tal manera que, por ejemplo, si hay generamos una ventana para mostrar los resultados cinemáticos, otra para mostrar las aceleraciones en los centros de masa y otro para los momentos de inercia. Y bueno, una más para las fuerzas de las uniones del sistema, si en caso lo tuviera, ¿no? Entonces, a partir eh, ¿de qué parte? A ver, un momento, no lo encuentro. Ok, seguimos acá mostrando los resultados de inercia, la descripción, las columnas y llegamos a la parte de el cálculo completo. Ok, a partir de esta línea tenemos el cálculo completo que esta función junta todo. Primero que todo, toma los datos del usuario que ahorita en breve se los voy a mostrar. Luego realiza los cálculos de la posición, velocidad, aceleración en el orden que nosotros hemos programado.
Y después calcula las aceleraciones en los centros de masa. Posteriormente los momentos de inercia y finalmente resuelve el sistema de fuerzas. Si está todo correcto con los datos brindados por el usuario, este nos va a botar las ventanas por separado, mostrando los resultados. Ahora, finalmente, para terminar, tenemos la parte inicial del programa, si no me equivoco. Es aquí, los campos principales, donde esto hace que el usuario ingrese los datos del mecanismo y presione el botón para calcular. Ya obviamente va a generar una orden para que él pueda procesarse el código parámetro por parámetro, línea por línea, y todo sea acorde a lo que nosotros hemos programado en el orden que nosotros queremos. Como mencioné antes, por ejemplo, si solamente tiene la velocidad de la corredera, tiene que hacer un sistema de ecuaciones para poder hallar los demás variables. O por lo contrario, si te da la velocidad de la biela o manivela, hace trigonometría para poder resolver todas las demás variables. Entonces, mm, a partir de eso se ejecuta todo directamente y bueno, acá utilizamos en la parte de aquí, utilizamos el root mainlob para que pueda iniciar la ventana principal. Bueno, todo lo que acabo de explicar es el recorrido del código. Está pensado para ser más fácil de usar y por medio de una interfaz gráfica que a continuación voy a mostrarles y calcular todo lo que se necesita para generar la resolución de un problema de mecanismo de biela y manivela. A continuación voy a presentar lo que es la ejecución del código. Como podemos apreciar, nos bota dos ventanas, entonces tenemos que ver la manera de encontrar un problema. Como ya mi compañero lo había explicado, tenemos un problema aquí para poder identificar que verdaderamente nuestro programa funciona. Entonces, a continuación se los voy a presentar. Aparecen dos ventanas emergentes que son los interfaces de nuestro programa para poder eh, o para que el usuario ponga los datos de su problema a resolver. Entonces, a continuación voy a dar el conocimiento del problema o del contexto del problema para usar en nuestro programa. Imaginando un sistema de biela de manivela utilizando una máquina de compactadora lineal, este mecanismo transforma el movimiento giratorio de una manivela en el movimiento lineal a una corredera. Este experimento analizamos cómo reacciona el sistema cuando conocemos el ángulo de la biela, la dinámica asociada a su movimiento y queremos estudiar el comportamiento completo del mecanismo, posición, velocidad, aceleración, fuerzas, momentos, etc. Cuando ésta aplica una fuerza lineal de frenado de 100 newtons sobre la corredera. Entonces acá tenemos los datos que podemos ingresar en nuestro programa. De a primeras, la longitud de la manivela, que vendría a ser 0,05 metros. Cabe recalcar que nuestro programa está realizado de tal manera que nos indica las unidades que vamos a utilizar. Si en caso nos dan unidades distintas, por ejemplo en pulgadas o en libras, tenemos que hacer la conversión para que nuestro programa bote los datos más exactos posibles. Entonces, la longitud de la biela vendría a ser 0,15 y no hay excentricidad, por ende cero. Entonces, tenemos el ángulo de la biela que vendría a ser 15. eh, en la velocidad de la biela, como acá podemos observar, la velocidad de la biela, no se equivoquen, es 20. Y la aceleración de la biela también, que nos da 500 radianes por segundo cuadrado. Entonces, pasamos a la siguiente interfaz, que vendría a ser los datos dinámicos. Por ejemplo, el radio de giro de la manivela vendría a ser 0,03. El radio de giro de la biela es 0,06. No tenemos ángulo de fase ni de la manivela ni de la biela, por ende 0,0.
La masa de la biela, referencialmente, digamos, estamos poniendo a 1 kilogramo. El ángulo de la biela, perdón, la masa de la biela 1,5 y la masa de la corredera 2. Acá me equivoqué. 1,5, 2. El coeficiente de fricción que vamos a utilizar, por ejemplo, referencialmente es 0,1 y la gravedad sigue siendo la misma, 9,81. En este caso elegimos la fuerza que nos acaba de decir el problema, que es 100 newtons. Entonces colocamos 100 newtons y procedemos a calcular. De a primeras nos bota estos resultados de aquí. Como podemos observar en las diferentes ventanas emergentes, son los resultados de las aceleraciones de centros de gravedad, momentos de inercia e incluso las fuerzas de las articulaciones. En el problema resuelto, tenemos resultados cinemáticos esperados. Entonces vamos a la ventana emergente que es no, resultados cinemáticos. De a primeras el ángulo de la manivela es 50,93 que nos bota el programa y la resolución del problema nos bota que es aproximadamente 47,7. Se aproxima, tiene un margen de error, pero nuestro programa hace que sea un poco más exacto. La posición de la corredera aproximadamente es 0,152. La posición de la corredera, como podemos apreciar aquí, es 0,1764, entonces podemos ver que sí se aproxima bastante. Como también la velocidad de la corredera, que aproximadamente esperado es un menos 1,38 y en nuestro programa la velocidad de la corredera es menos 4,34. Cabe recalcar que siempre va a haber este tipo de resultados, que no siempre son diferentes, pero contando que nuestro problema está bien hecho, los resultados son verídicos. De la misma manera, en los momentos de inercia, por ejemplo aquí, el momento de inercia es 0,0009, como podemos observar acá, y el momento de inercia de la biela vendría a ser 0,0054, como también se puede observar acá en el resultado esperado. De igual manera con las fuerzas y reacciones, fuerza en A, fuerza en B, fuerza en Y, en C, en X, y podemos encontrarlo de la misma manera en las siguientes ventanas emergentes. Y bueno, eh, gracias. Esta es la explicación del programa y el funcionamiento del programa a base de un problema que podemos encontrar para un usuario que necesita resolver un problema específico. Gracias.